Muy buenos días, amados hermanos de la columna Una Fe Pública. Soy el pastor Marcos Reyes y tengo el privilegio de pastorear la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Pero también he tenido el privilegio de poder estudiar una licenciatura universitaria en el área de la biología, y es ahí donde desempeño también parte de mis labores desde el área de la salud pública en la Secretaría de Salud. Y he sido invitado por el maestro Shaltiel Durán en este día para hablar de un tema que no es nada sencillo, un tema que incluso en las mesas se dice no se debe tocar, ni de fútbol, ni de religión, ni de política se debe hablar. Sin embargo, considero que sí es importante y es de suma importancia hablar de política, y más desde el ámbito de vista pastoral. Cuando vemos el tema político, es Aristóteles el que nos dice que todos los seres humanos somos seres políticos. Es decir, somos seres que, a diferencia de los animales, vivimos en una sociedad, mantenemos relaciones, mantenemos interacciones con otras personas, con otros grupos de personas, mantenemos relaciones con la sociedad y con su forma de organización. Y de esas relaciones, de esas interacciones, es donde se puede establecer cómo se organizan los asuntos e incluso cómo queremos ser gobernados por esas autoridades. Así, si pensamos en la Iglesia de Jesucristo, que es un conjunto de personas, de seres humanos creyentes en Jesucristo como su Salvador, también debemos tener presente desde el punto de vista pastoral que la Iglesia está constituida por seres políticos, porque son personas que viven en un contexto, en una sociedad, que se van a interrelacionar con otras personas, con otras instituciones, con otros grupos e incluso con autoridades gobernantes de su propio contexto. Estas personas que forman parte de la Iglesia están en posibilidad, incluso en este país, de emitir su opinión sobre cómo organizarse y cómo quieren ser gobernados. Uno, como pastor, como líder de una comunidad de creyentes, debemos tener en nuestra mente esa situación. Dios nos ha encomendado a un grupo de creyentes en Jesucristo, pero también a un grupo que tienen un ideario político. Por otro lado, es importante también tener en mente que la política está incluida en los temas bíblicos. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel, por ejemplo, Dios nombra al líder que va a encabezar el caminar del pueblo de Israel. Nombra, por ejemplo, a Moisés, pero Moisés tiene que enfrentarse a hacer negociaciones con Faraón para la liberación, cuestiones políticas. Cuando se nombra al sucesor de Moisés, que en este caso será Josué, el pueblo dice: nosotros vamos a estar contigo como estuvimos con Moisés. Cuestiones políticas. La época de los jueces son tiempos políticos complicados porque empiezan a surgir conflictos en diferentes regiones del pueblo de Israel donde se ha instalado, y surgen caudillos a los cuales el pueblo los va a seguir. Cuestiones políticas, de relaciones, de interacción. ¿Qué pasa en la época de Samuel? Que el mismo pueblo dice: yo ya no estoy de acuerdo con la forma en la que soy gobernado. Quiero que nos establezcan un rey como lo hacen otros pueblos. Cuestiones políticas. La relación que se va teniendo con los reyes, cómo se relacionan con David, con Salomón, son cuestiones políticas. E incluso gran parte de los matrimonios que va teniendo Salomón a lo largo de su vida tienen que ver con esa interrelación que tiene con otros pueblos. Cuestiones políticas. ¿Qué pasa cuando el reino se divide? Hay una división entre el reino del norte y el reino del sur. Y hay una forma en la que se van a interrelacionar, o incluso, como no se van a querer, samaritanos, judíos. Todo esto son cuestiones políticas, hermanos. Pero incluso el pueblo de Israel está inmerso en un contexto político más grande, porque después van a llegar los grandes imperios, los asirios, los babilonios, los persas. Y aunque ya no está en la Biblia, sabemos que llegan los griegos, llegan los romanos a establecer también el ámbito político, militar. Y el pueblo de Israel tiene que adaptarse a esos nuevos tiempos políticos. Nuevo Testamento.
El Señor Jesucristo nace en un contexto político. El pueblo romano es el que gobierna. Y cuando le preguntan a Jesús cómo vamos a estar en esta relación, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paga sus impuestos. Se enfrenta a Pilato, quien lo va a mandar a la muerte y a la muerte de cruz. Los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo se va, los nuevos creyentes, también tienen que relacionarse con otros pueblos, tienen que relacionarse con las autoridades religiosas, cuestiones políticas, tienen que relacionarse con otros pueblos que no conocen del judaísmo, las personas gentiles, cuestiones políticas. Como podemos ver, los creyentes en Jesucristo, el pueblo de Dios, han ejercido esa parte de ser seres políticos en su contexto. Es una situación que sí está descrita en la Sagrada Escritura y por eso es de importancia abordar los temas políticos. Estos temas de interacción, la forma en que la Iglesia, el conjunto de creyentes se va a relacionar con la sociedad, con las instituciones, cómo se van a poner de acuerdo para organizar asuntos, incluyendo la forma de gobierno. Y estos temas, desde la pastoral, deben ser atendidos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra iglesia, es que hay distintas visiones políticas. Hay diversas formas de relacionarse con las instituciones o con los gobiernos locales, estatales, federales. Esa diversidad está dada porque cada una de las personas que conforman nuestra iglesia tiene sus lentes, una cosmovisión o historia de vida, y con ella forma parte de su ideario político. Para una persona, de acuerdo a su experiencia familiar, social, religiosa, laboral, educativa, puede ser que su visión sea muy enfocada al ámbito de la pobreza, la injusticia, la desigualdad social, y entonces su ideario político se va a inclinar hacia una cierta forma de gobierno. Mientras que para otra persona, de acuerdo a su contexto familiar, social, religioso, laboral, educativo, tal vez el punto central es el ámbito económico o de superación. Y es por eso que van a llegar a otro ideario político. Cuestiones así vivimos en la iglesia. Y lo importante que debemos tener en nuestra mente como líderes pastorales es que estas dos visiones, o muchas más que se pueden dar, conviven en la adoración a Dios de manera conjunta en la misma iglesia. Ante esto, insisto, los líderes debemos ser sumamente cuidadosos para conocer por qué una persona tiene esa inclinación política, por qué la otra persona la tiene hacia otra inclinación política, pero debemos fomentar en todo momento la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y que nos une a Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Unidad, hermanos, independientemente de nuestra visión política o la visión política que tienen las personas que están bajo nuestro pastorado. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Quiero concluir mi participación en este día, agradeciendo primeramente al maestro Shaltiel Durán la oportunidad que me da de participar en esta columna, pero también quiero aprovechar para invitar a los líderes de la iglesia a que tengamos en todo tiempo presente en nuestra mente que nuestras comunidades están conformadas por estos seres humanos políticos y que cada una de las personas que conforman nuestra comunidad van a adoptar una posición política. Incluso cada uno de nosotros líderes también tenemos nuestra propia posición política. Y eso está bien. Lo importante es que podamos mostrar que aún en la diversidad política, la Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es uno solo. Es en unidad. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre
en paz. Muchas gracias.